cada vez más solicitudes de personas, mujeres que tienen problemas de abuso de medicamentos, alcohol. En medicamentos básicamente antidepresivos, anfetaminas para controlar el hambre. Y en estos últimos años hay bastante demanda de mujeres que abusan de alcohol o ya han desarrollado alcoholismo, ¿no? Y los márgenes están cada vez más parejos con los hombres, ¿no? Sobre todo en los adolescentes. Los estudios de Devide y Cedro, entre 16 y 18 años, la brecha cada vez es más corta. Ahora, de hecho el alcohol afecta de una manera diferente a las mujeres que a los hombres. Tengo entendido, si una mujer de 60 kilos, de 1,70 m, toma igual que un hombre del mismo peso y altura, a ella le afecta más porque tenemos más grasa y menos agua. Y el alcohol obviamente se disuelve, se diluye en el agua. El metabolismo en la mujer, en cuanto al alcohol se refiere, es distinto, ¿no? Ese hecho marca inclusive una pauta del por qué una mujer puede desarrollar enfermedad alcohólica mucho más rápido que el hombre. ¿No? Eso la evidencia científica lo aclaraba. Claro. Entonces esto es distinto. Por enfermedades alcohólicas nos estamos refiriendo a problemas de riñón, cirrosis, ese tipo de cosas que son resultado de consumo a largo de alcohol, plazo, ¿no? claro. Claro, el alcoholismo es una enfermedad indudablemente que se da con el paso del tiempo y obedece a un sinnúmero de factores, ¿no? Y es una enfermedad que en realidad es degenerativa, ¿no? Del sistema nervioso central. No hay sistema interno que no se vea afectado por esto. Y dejando de lado el cuerpo, psicológicamente, ¿las mujeres somos más propensas a pedir ayuda? Pedir ayuda en cuanto a mujeres se refiere, pareciera que es un poco más complicado aún, porque la sociedad sanciona más drásticamente a una mujer que a un varón, ¿no? Que una mujer que toma, digamos. Claro, hay una lógico. vergüenza con respecto a la mujer y al alcoholismo. Pero siempre, por ejemplo, yo he escuchado en mi casa, siempre ha sido, ay, no estés tomando, que se ve horrible que una mujer tome. Porque ese mito de que la mujer se expone más que el hombre, pero en realidad es lo mismo, es igual. Ambos se exponen cuando están borrachos, lógicamente. Ha habido ahí un avance, creo yo, entre comillas, un avance, porque la mujer cada vez más se ha involucrado con el tema del alcohol y las drogas. Hoy ya no es tan excepcional, por ejemplo, ver en la consulta mujeres que van voluntariamente a pedir ayuda. Antes no era tanto así, no había más restricciones sociales. Hoy sí, con cierta facilidad, las mujeres adictas a medicamentos, adictas al alcohol, adictas a las drogas, suelen llamar por teléfono, digamos, buscar ayuda por internet o ir personalmente, ¿no? ¿Y en qué momento tienes que pedir ayuda? Exacto. ¿Cuál es la línea? Porque sabes que, Ani, o sea, se piensa en el alcoholismo como ya una cosa extrema, qué sé yo, pero alcoholismo también es o sea, cuando uno necesita tomarse ese trago todos los días o un par de tragos, o sea, ya es un comportamiento que se viene repitiendo. No tiene que ver con estar borracho todos los días. Claro, o sea, no necesariamente para ser alcohólico o alcohólica hay que tomar todos los días. Ese es un mito. Eso es otra cosa. Hay alcohólicos que toman una vez al mes, pero cuando lo hacen, toman 2, 3 o 4 veces seguidas, ¿no? Entonces hay varios tipos de alcoholismo. Y eso es importante precisar, porque el común de la gente piensa que el alcohólico tiene que tomar todos los días. Y eso se está no cayendo, necesariamente es cierto. Como pasa con otras drogas, ¿no? Lógico, lógico. Lo que tú decías es interesante porque hay que aclarar que el alcoholismo está caracterizado por 4, digamos, elementos muy importantes. Lo primero es la incapacidad para abstenerse, es decir, la incapacidad de decir no. La incapacidad para detenerse cuando el sujeto comienza a tomar y ya no para, va a terminar de todas maneras ebrio. Y lo tercero es la presencia del síndrome de abstinencia. Cuando el alcohólico intenta apartarse del alcohol, su organismo reacciona de una manera bastante desagradable. Hay una sintomatología física y psicológica que hace que el alcohólica o la alcohólica tiene que renovar su dosis. Un síndrome de abstinencia. Que le da. Claro, eso es lo que es el síndrome de abstinencia. Y finalmente la tolerancia, es decir, nuestro cuerpo va a necesitar gradualmente incrementar nuestra dosis de consumo. Aunque finalmente hay como una caída, es decir, aquellas personas que tenían que tomar muchísimo alcohol, finalmente con poca cantidad de alcohol están totalmente ebrios. Esto de la línea es muy importante porque en el caso de las mamás, hay muchas mamás que, digamos, es socialmente aceptable para ellas terminar de estar con los chicos durante todo el día, acostarlos, ya los han cuidado y después como una manera de relajarse, porque creo que en la mujer es mucho el tema del relajo. Un vinito. Un vinito. Sí. Como que, bueno, empieza mi momento adulto del día y me tomo un vino con mi esposo. Que yo creo que está muy bien siempre y cuando esté
no sé si medida es la palabra, controlado tal vez, pero es como que ese pequeño ritual que tienen todos los días, mi copa de vino. ¿Eso significaría que en un momento va a dejar de necesitarse una copa de vino, se va a transformar en una botella de vino en algún momento? Claro, no necesariamente, ¿no? Nada nos asegura de que teniendo pautas de consumo, por ejemplo, puntuales en el almuerzo, no podamos escalar a tener consumos patológicos, ¿no? Nada nos asegura, porque eso obedece a un sinnúmero de factores, como inclusive hay factores como la herencia, ¿no? Claro. Se ha demostrado que aquellas personas que provienen de familias, ¿no? Donde ha habido presencia de alcoholismo, son mucho más proclives a desarrollar más fácilmente alcoholismo, ¿no? Pero, por ejemplo, Milton, hay una edad en la que uno toma más. Por ejemplo, tú hablabas de los adolescentes. Y luego la sobrepasas y la incorporas normalmente. Yo lo digo porque hay muchos papás que se preocupan por sus hijos, que están tomando bastante, claro. que sus hijas también están tomando bastante. Y muchas veces es simplemente una etapa más de la vida. Sí. Sí, ¿Cuántas que te quedas pegado? Claro, Cedro acaba de presentar un estudio, a la cuestión de 3 o 4 semanas, un estudio sobre el consumo intensivo de bebidas alcohólicas en gente joven. No estamos hablando de alcoholismo. Entonces, lo que hoy caracteriza el consumo de bebidas alcohólicas en los chicos y chicas, son esos consumos de viernes y sábado, pero son consumos que lamentablemente no son puntuales, sino más bien son excesos, ¿no? Es decir, la borrachera. Terrorífica. ¿No? Entonces, ese es el preámbulo, en no pocos casos, ese es el preámbulo para pasar ya al consumo patológico. Y ese es el punto. Ellos no toman el trago para relajarse, y lo toman porque el fin es emborracharse. No, bueno, no hay que generalizar, pero a esa edad que quiere ser uno más del montón. Ahora, ¿cómo comienza este consumo? Como padres, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando el chico ya entra en adolescencia? Claro. Y bueno, va a comenzar inevitablemente a ir a fiestas y en alguna fiesta le van a ofrecer alcohol? Inevitablemente va a haber ofrecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como papás? Hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es importante que los padres hablen, pero sobre las consecuencias, no de largo plazo, sino de corto plazo o de mediano plazo. Me explico. Por ejemplo, hoy ya tenemos la evidencia científica de que los chicos que toman exageradamente los fines de semana pueden tener algunas alteraciones, algunos cambios en el cerebro y principalmente en la sustancia blanca. ¿Qué cosa es la sustancia blanca? La que regula, la que controla, la que modula, mejor dicho, nuestra capacidad de memoria. Entonces, sin ser alcohólicos, los chicos eventualmente pueden tener problemas cognitivos en su memoria, en su atención. ¿Y eso en qué puede redundar? En su bajo rendimiento académico, en su deserción académica, en su apatía, en su motivación, ¿no? Entonces, esos son efectos de corto plazo, no de largo plazo, porque los padres normalmente suelen decirle, ¿no? Si tomas te vas a malograr el cerebro, porque... Y no necesariamente eso va a ocurrir, pues. Exacto, pero eso es lo que pasa, ¿no? Creo que la mayoría de padres se asusta tanto frente a ese tema que quieren entrar como que en una especie de prohibición en la casa o de asustar a los chicos, cuando personalmente ha sido mi experiencia y lo he visto también en muchos amigos, lo mejor es tratar el tema abiertamente y no prohibirle a tu hijo porque no vas a poder lograrlo y generalmente la prohibición termina generando cosas peores. Pero sí poner límites, o sea, sí poner límites. De hecho, tiene que haber, claro que sí. Me parece que es genial lo que dices, si tienes mucha razón, pero sí tienen que haber límites, edades, o sea, saber bien en qué lugar, a qué lugar está yendo. Y ser referentes, digamos, coherentes frente a este tema. Aquellos padres que, por ejemplo, envían al chico a que compre alcohol, ¿no? O, por ejemplo, los padres que son los primeros que están tomando alcohol. Entonces, tiene que ser un referente coherente frente a este tema, ¿no? Tiene que haber coherencia. Exacto. ¿Cómo te ha visto tu hijo a lo largo de su crecimiento a ti? ¿Cómo está comportado? Y Milton, las mujeres, justo decía Anto que sí, que a veces tu momento adulto se convierte en el momento en que te tomas un vinito en la noche. Justo veía una página web de mamás. Decía Anto que sí, que a veces tu momento adulto se convierte en el momento en que te tomas un vinito en la noche. Justo veía una página web de mamás que hablaban se llamaba La Copa de Vino, lo importante que era para ellos ese momento. ¿Cómo lo podríamos reemplazar? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? La barra de chocolate. ¿Cómo, no? Bueno, sobre todo que el alcohol siempre ha sido... Es cultural, es histórico. El alcohol siempre ha convivido con el hombre a lo largo de toda la historia, ¿no? Distintos tipos de alcohol. Pero lo que dices es interesante, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que los padres, por ejemplo, tengan un consumo tal vez moderado, donde haya una autorregulación
moderación, ¿no? Porque tampoco no hay que satanizar el tema, Se ¿no? trata de volverse abstemio, porque una copa de vino incluso está probado que es bueno para la salud. Claro, efectos antioxidantes. El tema es que lamentablemente no todos tienen esa capacidad de autorregulación también, pues, ¿no? Unos pueden comenzar con consumos o pautas muy espaciadas y gradualmente esto se va incrementando. Entonces siempre debe haber alguien del entorno quien le pueda dar la indicación de que se está excediendo y que se está aumentando, está escalando a consumos mucho más digamos, más intensos, ¿no? ¿Un adolescente puede ser alcohólico? ¿Un niño puede ser alcohólico? A ver, eso también hay que precisar, porque el alcoholismo en realidad es una enfermedad que se da como resultado de un sinnúmero de factores y de estadios o fases. Normalmente el alcoholismo tampoco es una enfermedad exclusivamente ya de gente de tercera edad. Si el chico o la chica se ha iniciado en el consumo a los 12 o 13 años, como lamentablemente está ocurriendo, lo más probable que es entre los 18 y 20 va a tener pautas ya de abuso, de consumo patológico, y entre los 20 y 25 ya puede ser alcohólico, eso sí, claro que sí. Entonces, en realidad, se podría armar como en ese grupo de la copa de vino, de pronto una alianza con respecto a cuáles son los límites. Tú le puedes decir a la otra, oye, ya. Pero una copa lleva a la otra. Sí, Tendría que haber alguien que no tome... Que no tome, y así como el que maneja, que... No, pero es interesante cómo las mujeres lo vemos como nuestro momento de relajarnos, ¿no? Y los hombres lo ven de una manera totalmente distinta. Claro, la percepción es distinta. Y por eso yo creo que una vez que quizás estamos en este problema es más difícil tal vez salir para las mujeres. Porque lo vinculamos con algo emocional, mi momento de adultez, mi momento de relajación. Entonces es un poco más difícil. Pero no de más joven. Y eso es lo peligroso, creo, en el tema del alcohol con las mujeres más jóvenes. Porque tiene que ver con desinhibirse. Y es ahí donde se dan excesos y es ahí donde termina pasando cosas o las chicas se ponen en situaciones en las que de otra manera... Claro, en las mujeres lo afectivo, lo sentimental, es un factor de riesgo, por ejemplo. Mal resueltos esos temas de afectividad, por ejemplo, se encuentran en mujeres ya que son alcohólicas, por ejemplo, maltrato, violencia doméstica, a veces infidelidad de los esposos de las parejas, ¿no? Se sienten extremadamente incomprendidas y el estrés cotidiano, ¿no? Y la sobrecarga laboral, las mujeres terminan a trabajar y siguen trabajando en la casa, por ejemplo, con los niños. Exacto, que es un trabajo que no es... Que no termina. Económicamente a diferencia de los varones, claro. Y reconocido. Muchas veces, lamentablemente. Las mujeres somos pulpo y a veces sentimos que tenemos que tener una copa de vino en cada uno de los brazos del pulpo para poder... Y los que pagan patos son los hijos. Sí, y eso es un factor de riesgo no solamente para el alcohol, sino también para los tranquilizantes en las mujeres. Como tienen una sobrecarga, mucho estrés, muchas terminan obviamente incluyéndose o involucrándose en el tema del alcohol y otras tomando medicamentos. Pero muchas veces esa presión no la ponemos nosotras mismas también. Entonces yo creo que tenemos que bajar la guardia un poco, relajarnos y tal vez cambiar de vez en cuando la copa de vino por la barra de chocolate. La barra de chocolate o una caminadita, una vueltita a la manzana. La clase de yoga. ¿Y por qué no de vez en cuando un vinito? Claro. Sí, lo que sí es importante anotar de que como las edades de iniciación se han reducido, ojalá los programas de prevención tuvieran el objetivo de retardar las edades de iniciación. Porque es serio que un niño de 12 o 13 años o una niña de 12 o 13 años comience a tomar alcohol. Porque una cosa lleva a la otra de todas maneras. Y no tienes la capacidad para ponerte